etc. Comunismo. El asqueante e inmundo comunismo es el resultado de la ignorancia, enfermedades y miseria. Donde no existen estos tres factores, tampoco existe la peste abominable del comunismo. Capítulo 60. El esnobismo. Todo jefe de Estado, todo ministro, toda persona influyente, está siempre rodeada de cínicos aduladores interesados y egoístas. Todos esos parásitos sociales son verdaderos esnobistas, amigos de hacerle la barba a las personas influyentes. El snob quiere siempre ser grande, goza diciendo: soy amigo del presidente de la República. Estoy invitado a una fiesta en casa del señor ministro, salgo de paseo con el general, etcétera, etcétera, etcétera. El tipo del snob goza identificándose con los grandes, es autosuficiente, quiere siempre darse aires de grandeza, presumir de influyente, contarle a todo el mundo que es amigo de don fulano de tal o del primer ministro. Desde el humilde empleado demostrador hasta la gente más importante del país, todos deseamos ser alguien en la vida. Así empieza el esnobismo, el sentido de importancia. El esnobista goza haciéndole la barba al yo psicológico. Ningún snob quiere ser un don nadie. El snob por naturaleza presume de importante y aunque a veces se disfrace con harapos de mendigo, jamás deja de ser esnobista. El snob jamás quiere ser un trapo viejo de la cocina, un nadie, y sin embargo necesitamos ser un don nadie para acabar con el esnobismo. Resulta muy difícil en la vida ser un don nadie debido a la falsa educación que hemos recibido, a las novelas que hemos leído, al cine, a la televisión, a los prejuicios sociales y tradiciones de familia. Siempre nos dicen que somos de la mejor familia y que descendemos del conde fulano de tal, o de un antiguo héroe histórico, o de un hombre muy inteligente, etcétera, etcétera, etcétera. Todos en el fondo deseamos ser magníficos escritores, codearnos con personas muy famosas, ser grandes músicos, famosos pintores, hombres virtuosos, grandes santos, etcétera, etcétera, etcétera. En este mundo cruel nadie quiere ser una insignificante hormiga, todos quieren ser elefantes, poderosos, grandes. Hemos conocido humildes criadas recordando a sus nobles antecesores, presumiendo de aristócratas, orgullosas de su antiguo linaje. El esnobismo está difundido por todas partes y lo mismo podemos hallarlo entre los ricos como entre los pobres. Ser como la nada, ser un don nadie, es algo terriblemente difícil y sin embargo solo siendo nadie en la vida, podemos acabar con el esnobismo. Para ser como la nada hay que saber amar profundamente. Cuando uno es en la vida nada, es decir un don nadie que pasa por la calle, ya no es un snob. Quien verdaderamente quiera ser nadie, quien realmente quiera acabar con el esnobismo, necesita con urgencia romper con los viejos hábitos equivocados que han modelado su pensamiento, olvidar las antiguas influencias educativas, acabar los resentimientos personales y rencores, extinguir la envidia que dentro del engranaje social sirve de base para todas nuestras actividades, volver polvo el sentido de rivalidad y desintegrar muchas otras incrustaciones dañinas y perjudiciales. Todo snob goza haciéndole la barba al yo psicológico, todo snob se sobreestima en exceso. El snob vive muy pagado de sí mismo y está lleno de amor propio, el snob se adora a sí mismo. El snobismo tiene muchos matices porque lo mismo podemos hallarlo entre el artista refinado y la dama elegante, como entre los hombres dedicados a la política. Snobismo podemos hallar entre aquellos que quieren dejar de ser empleados de mostrador para ser alguna otra cosa mejor y aquellos que siendo humildes estudiantes pseudo-esoteristas, aspiran a ser maestros. Snobismo podemos encontrar entre la clase de los barrenderos que quieren dejar de ser barrenderos y figurar en algo, como en el pobre artesano que quiere dejar de ser un anónimo y figurar con letras de molde. Snobismo hallamos entre las humildes modistillas llenas de amor propio y que aspiran a casarse con un príncipe azul, como entre las esposas de los señores ministros del gabinete. Snobismo encontramos entre la prostituta rica que se vanagloria de sus magníficas relaciones con jefes de policía, representantes y senadores, como entre las humildes criadas de familia que en sus horas de ocio recuerdan otros tiempos y otras gentes de las cuales presumen descender. Todo el mundo lucha por ser algo, por ser alguien, nadie se contenta con ser lo que es, todos quieren ser algo más. La ambición es uno de los resortes más poderosos del snob y es muy difícil hallar una persona sin ambiciones. Ser como la nada es algo muy difícil en la vida y solo siendo nadie en el camino de la existencia, podemos amar a nuestros semejantes. ¿Qué me importan los insultos de los insultadores si yo soy un nadie? Las palabras del insultador no tienen más valor que el que le dé el insultado. Es lógico que si la víctima insultada está llena de amor propio, si es un snob insoportable y orgulloso, le dará a dichas palabras un tremendo valor y cobrará muy caro el insulto, pero si es un nadie el insultado, entonces no le dará ningún valor a esas palabras y hasta sentirá piedad y amor por el insultador. Para amar a la humanidad hay que ser como la nada, hay que ser nadie en la vida. El snobismo solo puede morir con el amor solo puede nacer en aquellos que son como la nada. Necesitamos la transformación social de la humanidad y eso solo es posible con la sustancia del amor. Quien realmente quiere desintegrar el yo psicológico, debe reducir a polvo el snobismo. No debemos jamás olvidar que muchos snob aspiran a ser grandes santos y viven haciéndole la barba al yo. Todos los gobiernos de la tierra están controlados por las camarillas del snobismo. Los snob como plaga mala y dañosa rodean a los gobernantes y ocupan siempre para desgracia del mundo todos los puestos mejores de la colmena burocrática. Capítulo 61. La niñez desamparada. Es necesario levantar inteligentemente la estructura de la protección integral para la infancia. México ha dado al mundo latinoamericano un gran ejemplo con la fundación del Instituto Nacional de Protección a la Infancia.
En 1958 el instituto se limitó a ayudar a 80.000 escolares diarios solamente dentro del Distrito Federal. En 1964 se distribuyeron 3 millones de desayunos diarios en el 95%, 2.159, de los municipios del país. Del 1 de febrero de 1959 al 30 de noviembre de 1964 quedó asegurada la distribución de 92,08 millones de raciones entre la niñez de 24.000 poblaciones de la República Mexicana. Los subsidios inherentes a esta labor ascendieron en el mismo periodo a 559 millones de pesos. Además se crearon 163 centros de orientación nutricional, en ellos cerca de 79.000 lactantes recibieron un total de 600.000 raciones diarias. Es maravilloso que se haya emprendido la lucha para salvar al niño vagabundo de la explotación de sus mayores. Es extraordinario que se haya construido el centro pedagógico infantil para atender a los niños afectados del aparato locomotor. Es magnífico que se les dé a los niños toda clase de facilidades para crear el sindicato de sus trabajadores. La obra hecha por el Instituto Nacional de Protección a la Infancia es maravillosa, pero esto no es más que un comienzo porque todavía vagan millones de niños desamparados por las calles de todas las ciudades mendigando una limosna para comer y durmiendo a la intemperie, soportando con estoicismo el frío y la lluvia. El Instituto Nacional de Protección a la Infancia ha hecho mucho, pero todo lo que ha hecho es tan solo el comienzo de lo que realmente debe hacerse. Ciertamente la labor del instituto se ha limitado a los niños que están en la escuela, pero son muchísimos los millones de niños que no van a la escuela, que no pueden ir a la escuela, ya porque sus mayores no pueden mandarlos a la escuela o porque no quieren dejarlos ir a la escuela. En toda la América Latina la población escolar es muy reducida en relación con la cantidad de habitantes que cada país tiene. Son muchísimos los millones de niños que no van a la escuela en toda la tierra latinoamericana. Millones de padres y madres de familia no mandan a los niños a la escuela debido a que ni siquiera tienen dónde dormir. Por las calles de las ciudades en toda nuestra tierra latinoamericana, vagan millones de hombres y mujeres que se encuentran en la indigencia, y que no mandan a sus niños a la escuela debido a varios factores: hambre, desamparo total, desmoralización, necesidad de mendigar con los niños para conseguir qué comer, necesidad de que los niños trabajen en algo para no morir de hambre ellos o su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Sería indispensable que en cada país se fundase el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, pero es necesario que esta protección fuese íntegra en todos y cada uno de sus aspectos. No es justo que la protección se extienda tan solo a los niños escolares, consideramos necesario que la protección se extienda a toda la población infantil. El patrimonio nacional del INPI en México fue de 13 millones de pesos en sus comienzos y ahora en 1964 es de más de 500 millones de pesos. Nosotros consideramos que el patrimonio nacional del INPI en cada país debe ser siempre el más poderoso porque la sociedad no debe seguir cometiendo el crimen abyecto y miserable de abandonar a sus niños. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano debe luchar por fundar el INPI. Instituto Nacional de Protección a la Infancia, en cada país de la América Latina. Son muchos los millones de niños que han muerto en el más completo desamparo, soportando con estoicismo hambre, frío y desnudez. Es criminoso que por las lujosas calzadas de las grandes ciudades vaguen semidesnudos, hambrientos y miserables, millones de niños perseguidos muchas veces por el policía que quiera llevarlos ya a la cárcel por un delito que no han cometido, ya un asilo nauseabundo que más que asilo parece una pocilga de cerdos, donde los pobres niños son maltratados, humillados, vejados miserablemente por el solo delito de ser pobres. Necesitamos el Instituto Nacional de Protección a la Infancia en cada país de América Latina para que dé a todos los niños de cada país protección íntegra en el sentido más completo de la palabra. El niño huérfano y desamparado no necesita asilo para perros, el niño huérfano y desamparado necesita con urgencia hogares colectivos, bellos hogares donde el niño sea debidamente atendido con todo lujo de detalles. El niño huérfano y desamparado debe ir al hogar colectivo, a la escuela moderna, etc. El INPI debe fundar lujosos hogares colectivos en cada país, hogares modelos llenos de belleza, ternura, elegancia, etc. Ha llegado la hora de comprender la necesidad de establecer sobre la faz de la tierra ciudades jardines con bellos hogares colectivos para niños desamparados. Es un crimen de la peor especie humillar a los niños desamparados, encerrarlos como presos en asqueantes asilos inmundos que como ya dijimos parecen más que asilos, pocilgas inmundas para cerdos. Los niños desamparados podrían tener un bello porvenir en los hogares colectivos, allí podrían ser orientados por hábiles psicólogos y cada niño después de un kinder alegre en el hogar colectivo, pasaría a la escuela y luego se prepararía para ocupar su puesto en la vida, de acuerdo con sus disposiciones innatas, y con el apoyo económico del INPI. Algunos de esos niños vendrían a ser médicos, otros abogados, ingenieros, o simples artesanos, obreros del hierro, albañiles, etc., cada cual de acuerdo con sus aptitudes. En todo país que se considere verdaderamente democrático debe establecerse el INPI. El porvenir de todo país está en sus niños y si estos son abandonados por el Estado, ¿cuál puede ser el porvenir que le espera a la patria? ¿Cuál patria? ¿Qué patria tienen los desamparados? Los niños que tienen hambre, frío, desnudez, y que vagan por las calles mendigando, ¿pueden realmente decir que tienen patria? El pueblo le confiere el poder al Estado y este debe proteger al pueblo. Los niños desamparados son del pueblo y el Estado debe cumplir con su deber protegiéndolos dignamente. El INPI debe establecer por doquiera y en todas las grandes metrópolis, bellos hogares colectivos, preciosas ciudadelas con salas de maternidad, y toda clase de servicios médicos. Muchas madres que están en la miseria regalan sus hijos al orfanato donde van a vivir vidas de cerdos en pocilgas inmundas.
Esas madres que por tales o cuales motivos no pueden criar a sus hijos, pueden dar a luz en la sala de maternidad de los hogares colectivos y luego dejarlos allí para que sean criados y levantados con dignidad, belleza, ternura y decencia. Los orfanatos deben ser abolidos por indeseables e inmundos. Los niños de los hogares colectivos no serían considerados huérfanos, sino hijos de la patria. Todo niño levantado en hogares colectivos se convertiría en un buen ciudadano debido a la cultura en que fue levantado. Dentro de las ciudadelas formadas por hogares colectivos, habría jardines de niños, bellos kinder, escuela primarias y secundarias, talleres de toda clase para la preparación técnica de aquellos niños que ya estuviesen en edad de aprender algún oficio. Los niños levantados en esos hogares colectivos podrían también pasar a la universidad debidamente becados por el gobierno si demostrasen aptitudes para médicos, ingenieros, abogados, etcétera, etcétera. Los niños levantados entre flores, buena música, buenos maestros y maestras, nobles doctores y cariñosas enfermeras, de hecho recibirían magníficos principios que les convertirían en ciudadanos ejemplares. Son muchas las madres que no pueden criar a sus hijos debido a la miseria y a muchísimos otros factores, esas madres llevarían a sus niños al hogar colectivo. No significa esto que la madre por el hecho de meter su hijo en un hogar colectivo pierda su hijo, cualquier madre podría sacar su hijo del hogar colectivo cuando bien quisiere. El INPI tiene por delante una maravillosa tarea por realizar, debemos luchar hasta conseguir la fundación del INPI en cada país de América Latina. Capítulo 62 Extirpación radical del yo. Han pasado 2 grandes guerras mundiales y el mundo se encuentra al borde de la tercera guerra mundial. El mundo se halla en crisis, por doquiera hay miseria, enfermedades e ignorancia. Nada bueno nos han dejado las 2 grandes guerras mundiales, la primera nos dejó la terrible gripa que mató a millones de personas en el año 1918, y la segunda, nos dejó una peste mental peor que la peste de 1918, nos referimos a la abominable filosofía existencialista que ha envenenado totalmente a los muchachos y muchachas de la nueva ola. Se necesitan fórmulas salvadoras para este mundo en crisis y el Partido Socialista Cristiano Latinoamericano afortunadamente las tiene, no cabe la menor duda de que la plataforma de principios que tenemos es formidable, pero necesitamos gente sincera, gente honrada que trabaje realmente por el bien común, gente que esté dispuesta a dar hasta la última gota de sangre por nuestros semejantes. Todos nosotros hemos creado este caos social en que vivimos y entre todos nosotros debemos trabajar para disolverlo y hacer un mundo mejor. Desgraciadamente la gente solo piensa en su yo egoísta y dice, primero yo, segundo yo, tercero yo. Ya lo hemos dicho y lo volvemos a repetir. El yo sabotea el orden revolucionario. Si queremos de verdad un cambio radical, total y definitivo en esta sociedad en que vivimos, necesitamos primero que este cambio se realice dentro de cada uno de nosotros porque gustenos o no nos guste, la realidad es que la sociedad es tan solo la extensión del individuo y que lo que es el individuo es la sociedad, es el mundo. Si queremos de verdad y muy sinceramente la transformación social de la humanidad, necesitamos primero la transformación social del individuo, porque la sociedad es una suma de individuos. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano necesita gente que esté dispuesta a transformarse y a transformar el mundo. Es urgente que cada individuo esté de verdad dispuesto a cambiar individualmente para poder cambiar la sociedad, el mundo. Son muchas las gentes que aceptan la necesidad de un cambio interior radical total y definitivo, pero desgraciadamente exigen estímulos, incentivos especiales. A las personas les gusta que se les diga que van bien, que se les dé palmaditas en los hombros, que se les digan bonitas palabras estimulantes, etcétera, etcétera. Son muchas las personas que exigen algún verso muy bonito que les sirva de aliciente, alguna creencia, alguna ideología o cualquier utopía para cambiar. Hay quienes exigen la esperanza de un buen empleo como aliciente para cambiar, hay quienes exigen algún buen noviazgo o un magnífico matrimonio que les sirva de aliciente para cambiar. Nadie quiere cambiar así porque sí, sin un buen incentivo para la acción, a la gente le encantan los estímulos. No quieren las pobres gentes comprender que los tales estímulos son muy huecos y superficiales y que por lo tanto es apenas lógico decir que no sirven. Los estímulos jamás en la vida, nunca en la historia de los siglos han podido provocar dentro de algún individuo un cambio radical, total y definitivo. Dentro de toda persona existe un centro energético que no puede ser destruido con la muerte del cuerpo físico y que se perpetúa para desgracia del mundo en nuestros descendientes, ese centro es el yo, el mí mismo, el sí mismo. Necesitamos con suma urgencia inaplazable producir un cambio radical dentro de ese centro de energía que se llama yo. Las palmaditas en los hombros, las bonitas palabras, las bellas lisonjas, los lindos estímulos, los nobles alicientes, etc., jamás podrán producir ningún cambio radical en ese centro energía llamado yo y que está dentro de nosotros mismos. Si muy sinceramente y de todo corazón queremos un cambio radical dentro de ese centro llamado yo, tenemos que reconocer nuestro estado lamentable de miseria y pobreza interior y olvidarnos de nosotros mismos para trabajar desinteresadamente por la humanidad. Esto significa abnegación, completo olvido de uno mismo, completo abandono del sí mismo. Es imposible que haya un cambio radical dentro de nosotros mismos, si solo pensamos en llenar nuestras bolsas de dinero y más dinero. Es imposible que haya un cambio radical dentro de nosotros mismos, si no somos capaces de trabajar en la política con verdadero desinterés y profunda honradez. El yo, el mí mismo, quiere crecer, mejorar, evolucionar, relacionarse con los grandes de la tierra, conseguir influencias, posición, fortuna, etc. Los cambios superficiales en nuestras personas no sirven para nada, no cambian nada, no transforman a nadie ni a nada.
Necesitamos dentro de cada uno de nosotros un cambio profundo, dicho cambio solo puede realizarse en el centro que llevamos dentro, en el yo, necesitamos quebrantar como taza de alfarero, dicho centro egoísta. Es urgente extirpar el yo.